Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar este diálogo, este tercer diálogo que estamos organizando desde el Consejo Nacional de Educación para conversar sobre los grandes propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y este tercer diálogo está dedicado al tema del bienestar socioemocional, que hoy en día, en este contexto de emergencia sanitaria, se ha vuelto un tema trascendental, porque implica justamente pensar en cómo cada uno de nosotros, de nosotras, estamos afrontando con nuestras estrategias socioemocionales estos tiempos tan retadores, tan llenos de incertidumbre. Pero cuando empezamos a trabajar sobre este tema en el proyecto educativo, que fue ya desde hace varios años, era un tema que de pronto se lo tomaba en cuenta, pero no estaba así tan de manifiesto en las políticas educativas o en el quehacer de esta reflexión del ciudadano y ciudadana. Y creo que esto ha sido algo vital para la construcción del PEN, poner en relevancia que uno de los grandes propósitos para esta construcción plena de la ciudadanía, que es uno de los grandes objetivos de la misión del PEN, tiene que ver con asegurar que tanto como individuos y como colectivos tengamos condiciones para desarrollar bienestar socioemocional. ¿Quién no diría que nos hemos anticipado tanto a esta coyuntura, ¿no? El bienestar socioemocional no solamente tiene que ver con cómo manejamos nuestras capacidades para reaccionar ante ciertas dificultades, cómo manejamos nuestras emociones, sino también cómo manejamos esto en diferentes contextos retadores. Y de esto vamos a hablar hoy día, cómo trabajamos en bienestar socioemocional y cuáles son esos retos a lo largo y a lo ancho de la vida. Porque el PEN lo que busca justamente es valorizar estas trayectorias de aprendizaje en todas las etapas en las que atravesamos los individuos a lo largo de nuestras vidas. Vamos a hablar de los niños y niñas, de esta etapa vital que es la primera infancia, de la etapa de la niñez, de la juventud, vamos a hablar de los jóvenes, de los adultos mayores, a lo largo de todas nuestras etapas de la vida. Y para este diálogo vamos a contar con 3 invitados. Me voy a presentar en orden de aparición a cada uno de ellos. Voy a presentar primero a León Trachtenberg, que muchos de ustedes ya lo conocen, que es además consejero nacional del Consejo Nacional de la Educación. Y León debe ser uno de los grandes propulsores de este tema en el Consejo. Hemos tenido grandes discusiones y cada vez que decíamos cuáles son las prioridades del PEN, estaba en la defensa de este tema como uno de los grandes propósitos que teníamos que asegurar. León Trachtenberg es magíster en educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es líder pedagógico del Colegio Aleph de Villa Chorrillos. Es consultor continuo también del concurso El Maestro que Deja Huella de Interbank. Es columnista en diversos medios, seguramente todos lo han leído. Y además ha sido condecorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Voy a dejar que León nos introduzca en este tema del bienestar socioemocional, cuáles son sus retos en la construcción de esta ciudadanía plena que buscamos con el PEN al 2036. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, Lea, y gracias a todos los que se han acercado a esta presentación para poder tratar de captar, conectarse con lo que significa el bienestar socioemocional desde el punto de vista de la educación. Como este es un concepto que cada uno lo interpreta de otra manera porque es relativamente nuevo y no es autoevidente, permítanme empezar con algunas preguntas retóricas, pero que parten por el deseo de ubicarlos a qué nos referimos cuando hablamos del bienestar socioemocional. Imagínense ustedes un conjunto de personas de distintas edades que no tienen ningún problema
cognitivo, ningún problema intelectual, neurológico, motor, ningún síndrome, ninguna condición especial. Y preguntémonos algunas cosas como estas. Por ejemplo, si es un niño, ¿qué hace que un niño o una niña, que son inteligentes, creativos, fracasen en el colegio? Sea porque no tienen buena conducta, no se llevan bien con los compañeros, no rinden como se espera para el grado, o qué hace que un adolescente o una adolescente muy inteligentes, con buenas notas escolares, se sumerjan en el riesgoso mundo del alcohol, las drogas, las apuestas, la promiscuidad sexual, los delitos. O alguien mayor, ¿qué hace que un profesional muy competente esté todo el tiempo cambiando de trabajo y no puede mantenerse en un lugar y crecer en una línea de carrera porque todo el tiempo tiene alguna dificultad por la cual tiene que cambiar de trabajo? ¿Qué hace que un adulto no cumpla con sus obligaciones familiares, no pueda mantener una relación estable con otros de la familia o fuera de la familia? ¿Qué hace que un adulto mayor esté permanentemente de mal humor, díscolo, se aísla, no quiere tener mayor relación con amistades, está decepcionado de la vida, siempre se queja de todo, siempre reclama? Nada de esto se debe porque no tiene inteligencia o porque no tiene capacidad académica o porque tiene alguna enfermedad o algún síndrome o alguna condición particular, y tampoco se debe a que no sabe matemáticas o no sabe lectura o no sabe ciencias, que suelen ser esos referentes que usa la escuela, la universidad, los institutos y a veces inclusive los centros de trabajo cuando hacen evaluaciones para poder determinar quién es competente y quién no. Las dificultades de estas personas que mencioné en los ejemplos pasan por otro lado. Es lo que el PEN denomina falta de bienestar socioemocional, equilibrio emocional, inteligencia emocional, que son aquellos elementos que definen cómo una persona administra sus emociones a partir de un sentimiento de bienestar, que es una sensación que le permite sentirse segura, cultivar una alta autoestima, ser resiliente, disfrutar de la vida, adaptarse a las circunstancias desfavorables, convivir amigablemente con los demás y producir en la plenitud de sus capacidades sociales y cognitivas. Lo que ocurre es que por mucho tiempo, cuando se hablaba de educación, se imaginaba que se estaba hablando de la escuela, y en el caso de los jóvenes, en los institutos o las universidades. A su vez, cuando se hablaba de la escuela, se imaginaba un espacio para que el alumno aprenda lo que manda el currículo académico, que enfatiza la matemática, la lectoescritura, algo de ciencias, todo eso que se evalúa hasta hoy en las pruebas censales o en las pruebas PISA o en las pruebas de aptitud universitaria. Pero con el paso del tiempo, estos referentes se han ido flexibilizando y es lo que recoge el PEN al 2036. Por un lado, porque ya se habla de educación para toda la vida, porque permite crecer y aprender en cualquier momento y en cualquier lugar en el que uno se encuentre, dentro y fuera de instituciones formales o centros de trabajo. Por otro lado, porque en los quehaceres educativos institucionales se están valorando también otros aspectos del desarrollo integral. Por ejemplo, la educación física, que tiene que ver con el cuidado de la salud y la recreación. El arte como un medio de expresión, comunicación y creación que va mucho más allá de las posibilidades de las letras y los números y de quedarse solamente en lo cognitivo. Y más reciente, la importancia de la conexión emocional entre el estudiante y el maestro, el estudiante y los compañeros, el estudiante y las áreas de aprendizaje. Se reconoce que el placer es un disparador de la curiosidad y el deseo de aprender, pero a su vez que las personas que no se sienten acogidas, seguras, protegidas, cómodas en un cierto ambiente, difícilmente desplegarán sus capacidades plenas para aprender o para desempeñar sus roles como ciudadanos o como personas productivas. Por eso es que en el PEN al 2036 se considera el bienestar socioemocional
como uno de los propósitos transversales y longitudinales para el desarrollo pleno de las personas a lo largo de toda su vida, y por lo tanto tiene que estar muy presente en la concepción del sistema educativo y en la pedagogía que se utilice en las instituciones formales. Y este bienestar socioemocional se expresa en 4 dimensiones que el PEN recoge. Primero, el logro de un equilibrio emocional, personal, y que le permita pues una adaptación social, una convivencia social armoniosa, amigable, que resuelve conflictos de manera pacífica, la capacidad para lidiar con diversos retos que pueden ser físicos, académicos, personales, pero que le dan a uno la fortaleza, el bienestar, el ánimo, el optimismo para asumir riesgos y poder enfrentar con éxito los retos por difíciles que sean. Y finalmente la capacidad de contribuir al bienestar colectivo como miembros de una ciudadanía plena. Y hay 2 conceptos sobre los cuales hay que trabajar mucho cuando hablamos del bienestar socioemocional: la autonomía y los vínculos interpersonales estables y respetuosos. Y en esta promoción de los hábitos de convivencia saludables juegan un rol importante no solo las instituciones educativas formales, sino también los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones civiles y religiosas, que tienen la capacidad de formar opinión y crear condiciones para que reciba la importancia de vida esta dimensión del bienestar socioemocional. Y este foro, que estoy presentando a continuación, tiene este conversatorio con el objetivo de convertirlo en un espacio de comprensión de lo que significa el bienestar socioemocional, cómo es que el PEN al 2036 le da un peso central y cuáles son esas aristas de las cuales podemos aprender en primera instancia, por lo menos, a partir de lo que nos van a aportar los invitados a este panel. Así que yo les agradezco por la atención a esta presentación inicial y después compartiré con los panelistas también la sesión de preguntas. Muchas gracias, León, por haber enmarcado el propósito de qué es lo que buscamos en este diálogo, ¿no? Comprender qué cosa es el bienestar socioemocional, y para esto tenemos 2 destacados panelistas, así que voy a presentar primeramente al doctor Yuri Cusipe. Yuri es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es candidato a maestro en políticas sociales con mención en promoción de la infancia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios de doctorados en salud pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud del Perú. Qué reto que estás afrontando hoy en día, Yuri. Bienvenido y gracias por darte un tiempo por estar acá con nosotros en este diálogo. Muchas gracias, Lea. Buenas tardes. Quiero agradecer, en principio, agradecerte, así como al consejero nacional, León Kattenberg, por la invitación a este espacio de diálogo de un tema que, como tú lo has mencionado, es un gran reto para la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, para el propio Ministerio de Salud, para el propio gobierno, para todos. No estoy escuchando. Algo ha pasado que nosotros... ¿Tú me escuchas a mí? Hola, Yuri, te decía que si puedes hablar un poquito más fuerte para que te escuchemos. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, mejor, creo que sí. Son parte de las cosas que tenemos que regular nuestras emociones en estos entornos. Gracias. Sí. Y bueno, decíamos que el reto de construir salud mental
en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras relaciones con nosotros, ¿no? En nuestra cotidianidad, es un reto permanente, es un reto que no solamente corresponde a las instituciones del Estado, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos con mucha expectativa respecto al cumplimiento de este cuarto propósito, ¿no? Del proyecto educativo nacional del Consejo Nacional de Educación, que es el de promover el bienestar socioemocional desde el ámbito educativo. En principio, quería también contribuir a lo dicho por León respecto a lo que significa el bienestar socioemocional. Podemos también tomar como un equivalente este concepto al de salud mental. Centralmente es el mismo concepto. Cuando hablamos de salud mental, no solamente estamos hablando de lo emocional, sino estamos hablando de lo socioemocional. Y cuando estamos hablando de bienestar socioemocional o salud mental, estamos hablando del bienestar en el cual las personas son conscientes de sus propias capacidades, ¿no? Pueden afrontar las tensiones normales de la vida, pueden trabajar de forma productiva y son capaces de contribuir a su colectividad, a su comunidad, a la comunidad en que trabajan. Estos, digamos, cuatro conceptos que están asociados a ese bienestar emocional son conceptos centrales para entenderse porque justamente determinan la vida de las personas y la vida en relación a su entorno social y a su entorno en general, ¿no? Y ese bienestar está estrechamente vinculado a las condiciones de vida. Por eso decimos que la salud mental es muy sensible, el bienestar socioemocional es muy sensible a los entornos o lo que nosotros denominamos desde salud pública, a los determinantes sociales de la salud y específicamente de la salud mental. Hay, en general, pueden agruparse estas características que tiene la vida de una persona, el entorno de la vida de una persona, en cuatro grandes grupos de características que impactan, que pueden impactar de manera positiva o negativa en el bienestar emocional o en la salud mental de cada uno de nosotros, ¿no? Hay características que tienen que ver con la población en la que vivimos, dentro de la cual estamos, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad comunitaria y específicamente con aspectos orientados a la propiedad, a la etnicidad, al género, ¿no? Que son aspectos muy específicos de la cotidianidad. También hay aspectos económicos, ¿no? Y en esta época difícil, ¿no? Con el impacto de la pandemia, podemos identificar con mayor claridad lo importante que son las condiciones económicas para el bienestar emocional de las personas, ¿no? Tanto en términos de ingresos económicos, de seguridad alimentaria, de presión financiera, de la propia condición o características del trabajo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a estabilidad. Otro grupo importante de características tienen que ver con las características propias de la comunidad o el vecindario en el que vivimos, como por ejemplo la seguridad que hay en nuestro entorno, inclusive las condiciones de la vivienda, ¿no? La densidad poblacional, la capacidad y cualidad de la recreación, ¿no? En la cual podemos participar, así como características respecto a eventos ambientales, ¿no? Como las situaciones traumáticas de violencia asociadas, por ejemplo, a el cambio climático o lo que estamos, digamos, atravesando, la propia epidemia o pandemia. Y un quinto aspecto muy importante es el conjunto de características que vienen de la intersección entre la vida social, los aspectos culturales y la propia política, ¿no? Y dentro de esto
se circunscribe, por ejemplo, la participación social, el soporte social que tenemos, y quería dejar al último la educación. Es decir, este proceso por el cual incorporamos, ¿no?, aspectos importantes en nuestra vida social, que esa incorporación es prácticamente no solamente desde el colegio, sino antes de entrar a la vida escolar. Sin embargo, que es muy importante tener en cuenta, porque justamente el desarrollar capacidades o competencias socioemocionales, ¿no?, para poder interactuar con los demás, es un aspecto fundamental en la generación de la salud mental de una colectividad, de una población, pero fundamentalmente de cada persona y en cada familia. Así es que creemos que el haber incorporado este aspecto tan importante, tan relevante como uno de los 4 propósitos fundamentales del Proyecto Educativo Nacional es un acierto, pero tal vez sea uno de los propósitos más difíciles de desarrollar, porque justamente es mucho más, requiere de la participación de la sociedad en su conjunto y no solamente del propio sistema educativo. Muchas gracias, Yuri, por esta intervención. Nos has dado realmente un marco para poder comprender multidimensionalmente justamente cuáles son estos determinantes, estas condiciones que afectan, como tú dices, o que pueden ayudarnos justamente a desarrollar un bienestar socioemocional. Entonces, con estos 2 marcos vamos a seguir ahondando en el tema, y para eso tenemos a nuestra tercera invitada. Yo tengo que agradecer a Yuri, a León, por así el cumplimiento estricto de los tiempos. Nos va a dar más tiempo a las preguntas del público, que han sido numerosas. Y permítanme presentar a Adriana Fernández Godensi. Hola Adriana, bienvenida. Adriana es psicóloga clínica, nos va a hablar desde otra dimensión, es magíster en psicología comunitaria y docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adriana ha realizado diferentes investigaciones de las situaciones de violencia y sus afectaciones en la salud mental con poblaciones de LGTBI de Lima Metropolitana y Callao. Ha publicado una guía para la intervención de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia de adultos hacia estudiantes y entre estudiantes. Bienvenida y gracias por estar en este diálogo del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias, Lea. Más bien, gracias a ustedes por esta invitación. Yo me siento honrada por la invitación y además por compartir este diálogo con León y con Yuri, ¿no? Sí. Como tú has mencionado, ellos han dado un marco amplio y yo justamente quiero centrarme, ¿no?, en justamente ver qué pasa cuando el bienestar socioemocional se tiene que desarrollar en un marco como nuestra sociedad peruana, que lamentablemente se encuentra enmarcada por altos niveles de violencia, ¿no? Yuri ha mencionado los determinantes sociales de la salud, y en realidad yo quiero centrarme en algunos datos que he extraído de la última encuesta nacional sobre relaciones sociales del 2019, hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos revela un alto porcentaje de violencia en niñas, niños de entre 9 y 11 años y en adolescentes entre 12 y 17 años, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar, ¿no? Si bien desde el 2015 hasta el 2019 se ha dado una leve disminución, estos porcentajes son aún bastante altos, revelándonos que más o menos 6 de cada 10 niños y niñas de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años sufren violencia psicológica y física en el entorno escolar, ¿no? Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud refiere que el maltrato infantil, que incluye diferentes tipos de violencia, afectan la integridad, el desarrollo y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La violencia vivida, además, en etapas tempranas,
además se puede naturalizar y repetir en los vínculos posteriores, ¿no? En esta línea, además de tener, digamos, afectaciones individuales y directas en las víctimas, la violencia también tiene afectaciones comunitarias que fragmentan el tejido social y mellan el desarrollo pleno de la ciudadanía de las personas. Los afectos, el cariño, el cuidado, el reconocimiento positivo de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, acompañados de una educación que promueva la empatía y la convivencia saludable, el respeto por la diversidad, la autonomía y la conciencia crítica, son la fuente principal para el desarrollo del bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes, y se requiere de esto es central para que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y puedan desarrollarse plenamente en el entorno escolar, ¿no? Dentro de lo que es la educación formal. Se sabe por literatura especializada que la ausencia de cariño, de cuidado y la constante exposición a riesgos y a violencia, ¿no?, limitan y o anulan en algunos casos la posibilidad de pensar, ¿no? Bloquean nuestra capacidad de pensar, y en niñas, niños y adolescentes eso se traduce también en una incapacidad para aprender y en una incapacidad para estudiar, ¿no? Entonces vemos que la violencia de alguna manera afecta la integralidad del desarrollo de los niños, de las niñas y los adolescentes, ¿no? Quiero además comentar que en esta misma encuesta que mencioné, aún el 46.1% de los encuestados y encuestadas peruanas está aún muy de acuerdo con que los padres son los únicos que tienen derecho a pegarle a sus hijos e hijas. El 34.5% está también de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que a los niños que no se les pega se vuelven malcriados, y el 26.9% también está de acuerdo con que se debe utilizar el castigo físico, pero sin lesionar a los niños y niñas, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente estratégico la incorporación de este propósito en el proyecto educativo nacional, y creo que hay un arduo trabajo que tenemos todos los peruanos y peruanas por revertir estas creencias en las actuales y en las nuevas generaciones, y hay un reto muy grande que hacer también con padres y madres de familia, ¿no?, con cuidadores principales. De alguna manera también la salud mental y el bienestar socioemocional, como lo dijo Yuri, que se pueden hablar de ellos de manera similar, debe ser estimulado en todos los niveles educativos, tomando en cuenta también las diferentes etapas de desarrollo, ¿no?, y además los enfoques integrados en el Currículum Nacional de Educación, ¿no? Quiero mencionar que si bien la primera infancia es una etapa crucial para el desarrollo del bienestar socioemocional, las demás etapas también tienen su particular reto para este propósito, ¿no? La pubertad y la adolescencia, por ejemplo, sabemos que en esta etapa la sexualidad y las relaciones sociales, las relaciones de pares, son la principal fuente para la construcción de la identidad adolescente y para el desarrollo del bienestar socioemocional, ¿no? En esa línea, una educación sexual integral con enfoque de género es crucial para la vivencia de una sexualidad saludable y libre de violencia, ¿no? Y aquí también me permito dar algunos datos. Sabemos por el informe 2013-2018 del CICB que hay más casos de violencia reportados en el nivel secundario que en los otros niveles educativos. Y además también sabemos que son más las estudiantes mujeres las que sufren mayoritariamente de violencia sexual y también de violencia a través del Internet, ¿no? Y sabemos que son los estudiantes hombres los que sufren más de violencia física e incluso de violencia con arma, ¿no? Si analizamos estos datos desde un enfoque de género, ¿no?, también, que es uno de los enfoques que están dentro del Currículum Nacional de Educación, podemos ver que los roles de género
ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a sufrir ataques sexuales a las niñas, a las chicas, a las adolescentes, a las mujeres en general, e impone sobre los hombres unos mandatos de masculinidad que en realidad se vuelven muy tóxicos para ellos y también para sus relaciones con las mujeres, ¿no? Y yo creo que es importante que se reflexione críticamente desde la escuela y en las universidades sobre este tipo de roles de género que, exponen a situaciones de vulnerabilidad de manera diferenciada tanto a mujeres como a hombres, ¿no? También es importante que se reflexione y se hable, ¿no?, sobre las relaciones de pareja, el amor romántico, por ejemplo, que naturaliza los celos, el control y la posesión de la pareja, la homofobia, la transfobia, que son creencias que se convierten en el caldo de cultivo para que emerja la violencia y afectan grandemente la salud mental de muchos y muchas estudiantes peruanos, ¿no? Yo soy docente de la universidad y en ese sentido también debo mencionar que en la universidad actualmente los casos de hostigamiento sexual entre docentes y estudiantes son un gran problema y un poco el reto es que hay que tratar de lograr que desde la primaria, ¿no?, se construyan identidades masculinas y femeninas diferentes, porque si no vamos a seguir como arrastrando, ¿no?, a los pasivos hasta el nivel superior, ¿no? Y creo que respecto de este contexto de pandemia, lo que ha ocurrido es que la pandemia ha exacerbado y ha intensificado diversos malestares y problemas sociales que ya estaban presentes en nuestro país, ¿no? Sabemos por Amnistía Internacional que durante la cuarentena miles de niños, niñas, adolescentes e incluso mujeres debieron convivir con su agresor, ¿no? Sabemos también que la incertidumbre, las pérdidas, las situaciones de distanciamiento social y confinamiento impactan en nuestra salud mental y pueden traernos sensaciones de malestar emocional, ¿no? Muchos niños, niñas, adolescentes no están pudiendo interactuar con sus pares, ni tampoco con sus docentes de manera presencial. Sin embargo, es importante que se dé una conexión con ellos, que se fomente una conexión con ellos, ya sea por teléfono, por internet, a través de las diferentes aplicaciones o redes sociales, que se fomente el juego, en especial con los niños y las niñas, la comunicación y la tolerancia con los y las adolescentes, que para mi punto de vista tal vez sea uno de los grupos etarios que más pueden estar sufriendo los efectos de esta pandemia a nivel de su bienestar socioemocional. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Acá estamos. Muchas gracias, Adriana, por completar este marco de entendimiento de la importancia del bienestar socioemocional y todo lo que está en juego, ¿no? Realmente, lo que tú decías hace un rato, ¿no?, de cómo la pandemia está exacerbando estas condiciones de las cuales hablaba Yuri, ¿no?, de estos determinantes del entorno que están afectando la posibilidad de tener un desarrollo, un equilibrio personal, que nos hablaba León, de regular las emociones, los retos, ¿no?, como este entorno de violencia en el que están niños, niñas, y en el que estamos todos, porque estamos prácticamente en una situación de confinamiento en el hogar, nos obliga a poner de manifiesta relevancia la importancia de asumir la responsabilidad de generar mejores condiciones para tener un bienestar socioemocional para todos. Pero claro, a veces las condiciones son difíciles, pero Adriana hablaba de algo interesante, que era nuestras creencias. Muchas de estas condiciones están influenciadas por las creencias que tenemos, por ejemplo, acerca de la violencia. Creo que es un buen momento de ir reflexionando, tomando conciencia, dialogando mucho sobre cómo influyen estas creencias que tenemos, por ejemplo, acerca de la violencia o del trato que podemos tener hacia nuestros hijos. Esto es algo que podemos ya trabajar desde casa. Hablabas también de la comunicación, y creo que eso nos va a poder dar herramientas a diferentes niveles. Hay muchas cosas que hay que hacer a nivel
estructural, y para eso el PEN está poniendo de manifiesto que el bienestar socioemocional es una, ¿sí?, de los ejes prioritarios. ¿Sí? Entonces, vamos a discutir sobre cómo podemos hacer para implementar acciones y mover las acciones hacia esta dirección. Y tenemos una serie de preguntas. Voy a invitar a León Kratenberg a una primera ronda de preguntas, luego vamos a seguir con Yuri y con Adriana, y tendremos 3 rondas de preguntas breves y ágiles con las cuales esperamos responder a la mayoría, ¿sí?, de los comentarios que hemos recibido a través del Facebook. León, por favor. Sí. Me tienen que habilitar el video, creo, ¿no? ¿Se tienen que habilitar el video? Sí, ahí estás. Acá estás, León. Ahora sí, somos todos tuyos. Hay varios profesores que preguntan sobre cómo lidiar con el agotamiento de la sobrecarga laboral, ¿no?, que afecta el bienestar socioemocional de los profesores. Están ahí Melina Paola Rodríguez, Jordan Prieto, Melanie Puño, Alina Colchado, Patricia Molnar, Ana María Bruno de Lima, Jessica Pillaca Dica, todos ellos y algunas más preguntas giran en torno a esto. Yo creo que es importante tomar nota que cuando un profesor se agota, se convierte en una persona distante, indiferente, lo ataca una suerte de anomia profesional, ¿no? Lo único que quiere es cumplir y cobrar su cheque. Y eso obviamente lo perjudica a él o a ella y a sus alumnos. Con la pandemia se ha generado un estrés especial para los docentes, más aún aquellos que son papá o mamá con hijos infantes o escolares, que muchas veces también tienen en el mismo hogar a padres ancianos vulnerables, a quienes atender en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, que tienen que conectarse los hijos con su colegio y a su vez ellos, los padres, con su trabajo, que viene a ser el colegio de los hijos de otros. Y tienen que hacerse cargo de los alumnos de los otros, como profesores, en la misma hora, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, compartiendo a veces el mismo equipo electrónico, el acceso a internet o lo que fuera, con sus propios hijos y familiares que también lo necesitan para su trabajo escolar. Esto genera un enorme desgaste que se está sintiendo crecientemente en los maestros. Y por otro lado, por si fuera poco, las autoridades regionales y las propias escuelas le demandan a los docentes cumplir horarios, clases a distancia, producir evidencias de aprendizaje de los alumnos, llenar protocolos y demás. Bueno, todo esto lleva al agotamiento y al hartazgo que hace que obviamente muchos profesores además cuestionen su identidad profesional, se pregunten si realmente son personas competentes para el trabajo que tienen que hacer. Yo creería que lo que corresponde aquí son dos estrategias. Una es la socioemocional, la de autoestima profesional, que depende de otros, no tanto del maestro, sino que depende de la sociedad, del Estado, de la comunidad. Y tiene que ver con el reconocimiento público de su rol y su valía, y eso pasa por una buena imagen en la prensa, en los medios, mejorar sus remuneraciones y darles la autonomía que necesitan, la flexibilidad que necesitan para su desarrollo profesional y descargarlos de tanta tarea administrativa llenado de formularios, protocolos y demás, que lo único que hacen es quitarles tiempo y energía en lugar de dedicarse plenamente a los alumnos y familias que ahora los necesitan más que nunca, necesitan cada minuto de su tiempo. Y hay que darle la facilidad para que lo puedan dar a sus alumnos y de esa manera vincularse emocionalmente con ellos. La otra dimensión, que sí depende de los maestros, es cómo se organizan en su vida personal para tener una rutina, para tener un horario, para poder tener sus momentos de descanso, para no agotar la vista cuando están todo el tiempo conectados sin distraerla de la pantalla,
los ejercicios físicos que hay que hacer cada 45 o 60 minutos para, aunque sea pararse, moverse, estirarse, desconectar visualmente la cabeza de la pantalla para mirar a otro lado o moverse, tomar un poco de agua. Es decir, todo aquello que aclare la mente, lo oxigene, lo mueva, le dé un poco de ánimo, de energía para después seguir con su trabajo. Y otra cosa que es importante es tener un horario de atención a la escuela. Así como uno tiene un horario escolar, un horario de trabajo, digamos de 8 de la mañana, el profesor tiene que trabajar conectado con los alumnos y los padres. Y él tiene que recomendarle a los padres y alumnos que aunque le escriban un email o algún mensaje, no esperen respuestas de él hasta el día siguiente. De tal manera que el profesor no sienta que en todo momento, a toda hora, tiene que estar disponible y dejar todo lo que tiene que hacer porque tiene que contestar un mail, sino más bien organizarse para tener tiempo de descanso, tiempo de familia, tiempo de trabajo, y cuando tenga el momento de contestar el mail lo hará, pero en lo posible no mantener una comunicación 24 horas al día. No hay forma, no hay manera. Eso está bien para una crisis de una semana, pero eso no puede durar un año. Y entonces relajarse sí depende de que el profesor organice su día, organice su tiempo, organice su horario, y de esa manera va a poder controlar mejor su estrés. Y por supuesto, si necesita ayuda emocional, solicitarla, ¿no es cierto? Así que por un lado, la sociedad que valora y reconoce al maestro y le da la autonomía para su trabajo, y por el otro lado, el propio maestro que organiza sus quehaceres, sus tiempos, sus energías, para poderse mantener estable de aquí a diciembre y no responder a toda marcha una semana y después estar agotado. Esa sería mi respuesta a esa primera pregunta. Muchas gracias, León. Mientras que tú hablabas, estoy recibiendo mensajes, te voy a hacer caso, que esperen a mañana, mis estudiantes grandes, creo que hay que aprender a postergar, y interesante porque tú hablas de dos cosas, ¿no? De un autocuidado que sí está en nuestras manos como docentes, cuidar nuestra bienestar socioemocional, empieza con cuidar nuestro cuerpo, con nuestra salud sí, física, que tiene que ver con nuestras emociones también, con la parte espiritual, que son varios elementos interrelacionados en el bienestar socioemocional. Y de eso tenemos muchas preguntas más que Yuri va a empezar a contestar en esta primera ronda. Te dejamos, Yuri, con todas las preguntas que han llegado. ¿Te vemos, Yuri? Has recibido una cantidad también enorme de preguntas. Sí, sí. Y bueno, qué bueno que haya mucho interés en preguntar los diversos aspectos que están vinculados al cuidado de la salud mental de cada uno de nosotros. Y sí, la mayoría de las preguntas van por el lado, uno, de cómo prevenir, ¿no? Que la salud mental, que el bienestar socioemocional pueda afectarse, y dos, cómo hacer posible, si se afectara, la recuperación, ¿no? ¿Qué ideas claves hay para poder salir de los problemas que puedan generarse, especialmente en el contexto del COVID, ¿no? Esas, en resumen, serían las preguntas, y vamos a ir primero por el lado de cómo prevenir, ¿no? Que se afecte la salud mental en estos tiempos, ¿no? Especialmente en estudiantes y docentes, ¿no? Como lo pregunta Jake Walpa de Cusco, así como también Milagros del Río Zampán de Torres del Callao, y Catherine Noemí de la Mata Guerrero. En principio, debemos decir que esta situación tensa, ¿no?, que estamos atravesando y que pensábamos que iba a durar poco tiempo, ¿no? Creo que la mayor parte de nosotros
nos proyectamos en una situación crítica máximo 2, 3 meses y que luego más o menos todos íbamos a volver a nuestras vidas sin la dinámica de siempre. Sin embargo, han pasado 6 meses y los reacomodos y las tensiones, las presiones de la propia situación, de la emergencia sanitaria, del riesgo de enfermarse, siguen vigentes, ¿no? ¿Y esto cómo ha afectado, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es una generalización porque obviamente en cada etapa hay una particularidad y en la propia etapa de la niñez, la infancia, hay muchas particularidades. Sin embargo, lo que podemos decir es que durante todo este proceso, tal vez la mayor parte, ya los estudios saldrán próximamente en diferentes partes del mundo, porque esto es motivo de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo. Sin embargo, probablemente por la observación empírica, las primeras semanas o meses, el primero, segundo mes, como que en casa no le hemos pasado mal. Al inicio, de pronto, un poco que se extendieron las vacaciones, los niños contentos de tener a sus padres, ¿no? Los que tienen condiciones económicas mucho más contentos. Se hizo la realidad el sueño de tener los padres en casa, ¿no? Yo sé que es una generalización, pero en muchos lugares se dio esto, ¿no? Sin embargo, y ya una vez que empezó a llegar el colegio a casa, ¿no? Luego el trabajo a casa, ¿no? Como que casa se convirtió en un centro cívico, ¿no? De un centro cívico instalado de un momento a otro, que desembarcó de un momento a otro y había que acomodarse, ¿no? Y eso tanto para estudiantes como para profesores, como para padres, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay profesores que son padres también, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo, se quería hacer un agregado a lo comentado por León, respecto a la realidad probablemente que tienen que afrontar los profesores y las profesoras, ¿no? Desgraciadamente todavía en las costumbres, ¿no? Digamos, discriminación de la diferenciación del trabajo de las mujeres dentro del ámbito doméstico con la sobrecarga que significa con los patrones que todavía tenemos en nuestra dinámica familiar. Y entonces todo esto es un reto para todos y es un reto para el bienestar emocional, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho inicialmente, o sea, los principales factores protectores, las principales respuestas protectoras del bienestar emocional son respuestas políticas, son respuestas económicas, son respuestas de protección social. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros ya en nuestro hogar, en nuestra situación? ¿Qué es lo que se esperaría y qué nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? En salud mental siempre hablamos que el cuidado de la salud mental es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? En una está el autocuidado y en la segunda cara es el cuidado comunitario, el cuidado colectivo. No solo el cuidado familiar, ojo. En eso queremos poner un énfasis específico porque bajo la perspectiva del aislamiento y del tenerse que cuidar, se ha reforzado mucho al inicio la idea de que cada quien se cuida y en segundo lugar que cada familia se cuida, pero no del que nos tenemos que cuidar todos, inclusive supervisar entre todos, ¿no? De modo que para la salud mental esto es aplicable y es muy aplicable cuando se tienen niños, niñas, adolescentes, personas mayores, en fin, en el ámbito familiar. Si desarrollamos ambos aspectos del cuidado comunitario, colectivo, familiar y del cuidado individual que tiene que ver con la gestión de las emociones, con la administración de los recursos como el tiempo, que es un recurso tan valioso, ¿no? La organización de las propias actividades en casa, la responsabilización de acuerdo a las capacidades, no a a ciertas ideas preconcebidas, por ejemplo, respecto a lo que hace el varón y no puede hacer si es que porque lo hace la mujer o a la inversa, ¿no?
y en un entorno de respeto y de afecto, ¿no? Será sumamente preventivo desde lo individual y con la participación de la familia y de la propia comunidad. Estos son aspectos muy importantes para poder seguirlos desarrollando en lo que queda de la pandemia. Y bueno, no sabemos en realidad cuánto queda. Lo más probable que en el mundo es que quede inclusive mucho más allá de los retos que genera la pandemia una vez que se haya distribuido en el mundo la vacuna. Son, digamos, las grandes líneas a tener en cuenta justamente como una perspectiva preventiva en salud mental. El autocuidado y el cuidado en común. Si no existe uno de esos aspectos, esa moneda, la moneda del cuidado, de la prevención, pierde su valor. Muchas gracias, Yuri, por esta visualización de estas dos caras de la moneda, ¿no? No solamente el cuidado del que hablábamos hace un rato con León, que docentes y cualquier individuo tenemos que empezar a ejercer, sino este rol también del cuidado comunitario. Y sobre eso vamos a seguir explorando, y le voy a pasar ahora el turno a Adriana, por favor, que también tiene muchas preguntas que responder. Sí, Lea, muchas gracias. Tal vez voy a cambiar un poquito el tono de las preguntas. Quiero responder un par de preguntas en esta primera ronda. Hay una pregunta de Carmen Murguía, de Lima, y ella pregunta, ¿no? ¿Cuán relevante es abordar la dimensión de la sexualidad cuando hablamos del bienestar socioemocional de las personas y en particular de los y las estudiantes, ¿no? En realidad es sumamente relevante abordar la dimensión de la sexualidad. De hecho, hay que recordar y comprender que la sexualidad es constitutiva de nosotros como seres humanos, que los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, y que la sexualidad es parte importante en la definición de nuestra identidad y que vivirla de manera saludable abona grandemente a nuestro bienestar socioemocional. La sexualidad además nos conecta con el placer, ¿no? Hay que hablar de la sexualidad con las y los estudiantes, hay que informarles sobre el cuidado de sus cuerpos, hay que guiarles y darles información de calidad para que comprendan los procesos sexuales que experimentarán en las diferentes etapas de su vida, para que además no les tengan miedo. Hay que hablarles sobre diversidad sexual con información científica actualizada, y hay que desterrar el discurso limitado que equipara la sexualidad solamente con la reproducción, ¿no? Hay que más bien incorporar un discurso desde la educación sexual integral, ya que es un derecho de nuestros estudiantes vivir una sexualidad saludable y de manera responsable, y no solo obtener información de sus pares o de internet, que antes que informar, más bien desinforman y las ponen en una situación de riesgo respecto de su sexualidad, ¿no? Por otro lado, quiero responder la pregunta de Elba de Manuel, que nos ha enviado esta pregunta desde Arequipa, y nos pregunta, ¿no?, ¿qué hacer para mejorar el clima familiar entre padres y adolescentes tardíos? Y claro, con los adolescentes, bueno, hay que dialogar con ellos y ellas, ¿no? Pero también dejarles su espacio, ¿no? Comprender su frustración, pero también ponerles límites, ¿no? Es importante que ellos y ellas sepan que tienen padres, madres, abuelos, tíos, que los miran, que los piensan, que los quieren, que los cuidan, ¿no? Hay que entender que es una necesidad psicológica del adolescente salir a explorar el mundo, vincularse con sus pares y también diferenciarse del padre y de la madre, ¿no? Ahora en pandemia estas necesidades psicológicas se ven limitadas, ¿no?, en su desarrollo, y hay que comprender la frustración que eso les puede traer. Hay que conversar mucho con ellos, con ellas, procurar que puedan además tener los medios para conectarse con sus pares. Si vemos que están muy irritables o muy irascibles,
es mejor detener tal vez el diálogo y retomarlo en otro momento, en donde él o ella estén más receptivos al diálogo. Hay que entender que es el adulto, ¿no? El padre, la madre, la persona que está al cuidado de los adolescentes, de las adolescentes, quien pone los límites, ¿no? No podemos responder a la rabia con más rabia, ¿no? Somos los adultos quienes tenemos la responsabilidad del cuidado de estos adolescentes, pero obviamente para poder cuidarlos nos tenemos que cuidar también nosotros primero, ¿no? Para poder brindar ese cuidado. Muchas gracias, Adriana, por todo este enfoque en los adolescentes, en la comunicación. Y vamos a pasar rápidamente a una ronda de preguntas. Vamos a dar un tiempo más breve, es un reto, 2 minutos para cada uno de nuestros panelistas. Y vamos a retomar en el orden con León. Sí, a pesar de que hemos hablado del tema socioemocional para toda la vida, la mayoría de las preguntas han venido respecto a los profesores y los alumnos, así que voy a contestar las que me corresponden en este caso sobre los alumnos. ¿Qué medidas hay que tomar en cuenta para mantener la salud emocional de los alumnos? Isabel Huatuco, Alfonso Ruiz, Ana Yesca, Rosana Sarmiento, Stephanie Paz, todos preguntan sobre esto. Miren, imaginemos que una persona tuvo un accidente y el médico le dice, mira, vas a tener que estar 4 meses en silla de ruedas y vas a empezar a caminar después poco a poco y regresar a la normalidad. Pasan 3 meses y el médico le dice, mira, ¿sabes qué? No ha sido suficiente 4 meses, vas a tener que estar otros 4 meses más en la silla de ruedas. Pónganse en la cabeza de este paciente, ¿no? Al principio habrá un momento de duelo, de rabia, la aceptación, poco a poco va mejorando su ánimo, su esperanza, y ni bien cree que ya va a terminar este problema, le anuncian que no, que tiene que seguir todavía 4 meses más y más terapias y más vida normal. Y obviamente esto en aquellos que no tienen mucha resiliencia, mucha fortaleza, digamos, personal, psicológica, les produce decaimiento, desmoronamiento emocional, poca disposición, desgano, ¿no es cierto? Depresión, angustia, no quiere hablar con nadie, se molesta, está irritado, no duerme bien, se fastidia. Bueno, eso es lo que le ha pasado a nuestros escolares. También a los adultos, por supuesto, pero la pregunta venía respecto a los escolares. Entonces hay una gran cantidad de estudiantes que están afectados en su salud mental por carecer el bienestar que les produce salir a la calle, tener una vida normal, ver a sus amigos, explorar, ir al colegio. En el caso de los adolescentes, ellos ahora estarían yendo pues a conciertos, a discotecas, a hacer deportes, al campo deportivo, a hacer música, algunos iniciándose sexualmente o una relación romántica, algunos también conductas de riesgo, por supuesto. Todo eso se ha enfrentado a una especie de gran dique, que es quédate en tu casa, no puedes salir, y si tienes menos de 14 años, tienes que ir con un adulto solamente por media hora, en fin. Pónganse en la cabeza esos niños y pregúntense con qué ánimos están ellos listos para aprender matemática, historia, economía, geografía, lo que fuera. Obviamente están en condiciones inferiores a las habituales, aún los más competentes, fuera de algunas excepciones quizás de aquellos que más bien ahora están más cómodos porque socialmente, digamos, en el colegio no están muy cómodos, pero la mayoría está fastidiada, está incomodada, está, digamos, esperando el momento en que esto termine. Entonces, es fundamental que los profesores y los padres expresen una actitud de acogida, de darle a los niños una sensación de calma,
Esto va a ir pasando de a poco, hay que tener un poco de paciencia, no pasa nada si uno hace su catarsis, por supuesto. Darle motivos para sentirse bien en la vida, en lo que está haciendo, en lo que está logrando, en su encuentro con la familia, con los amigos, aunque sea a distancia, darle una sensación de control, o sea, esa vida del joven que se ha desbordado, descontrolado por razones que él no puede controlar ni prevenir, hay que ver cómo le doy yo posibilidad de sentir que sí hay control, que sí hay contención, que sí hay organización, y en eso los maestros y los padres pueden jugar un rol con las rutinas, aprovechando la media hora del día de salida de papá, mamá con los chicos montando bicicleta o a caminar o a conversar o lo que fuera, y hablar claro, pero sin contaminarlos, intoxicarlos emocionalmente. Por ejemplo, eso de mostrar todo el tiempo las noticias, todos los coronavirus y los muertos y que no hay oxígeno y que no hay sitio en los hospitales y encima todo el lío con el gobierno y el Congreso, bueno, todo eso los intoxica. Mientras menos noticias vean, mejor. Mientras más, digamos, filtrada esté toda esa carga negativa sobre lo que nos pasa, mejor para la salud mental de los adolescentes. De tal manera que yo diría, acogerlos, darle prioridad a su bienestar emocional, crear pautas para que se sientan que tienen control de su vida, que va a venir un futuro mejor pronto, y que no cargarlos emocionalmente con los noticieros y las cargas, que lo único que hacen es hacerle sentir a la gente de que esto no tiene salida. Gracias, León, por este eje, ¿no?, de acogida y pautas para poder controlar y manejar, lidiar con esta incertidumbre que es muy complicada. Vamos con la última rueda, Yuri, que tenemos acá también con un montón de preguntas, y mientras le doy pase a Yuri, creo que también es interesante cómo manejamos y gestionamos todo estas condiciones para el desarrollo del bienestar socioemocional vinculados a este tema digital en el que estamos todos inmersos. ¿Cómo afecta también lo digital? Y le voy a proponer a Yuri y a Adriana que en sus respuestas tratemos de articular este factor digital en el desarrollo del bienestar socioemocional. ¿Tienes que activar tu audio, Yuri? Esos son los retos y los desafíos de la tecnología, justamente. Sí, hablando de lo digital. Y empezaremos por eso, ¿no? Los retos de lo digital en estos tiempos. Y tal vez el mayor reto los tengamos los adultos, y los adultos bastante adultos, ¿no? Los que estamos siendo bastante adultos en términos de más años, porque digamos no hemos sido los nativos digitales, y creo que las nuevas generaciones tienen esta ventaja, pero como suele suceder en la vida, ¿no?, las ventajas también pueden constituirse casi como en desgracias si es que no se suelen administrar, ¿no? Puede haber como lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad, que ante descubrimientos, siempre los descubrimientos los vemos, como nosotros decimos en medicina, el último medicamento siempre es el elixir de la vida, ¿no? En realidad, tratamos de encontrarle más bondades de las que realmente tienen, y a veces por esa razón terminamos de estropear lo importante que podría ser el descubrimiento, como pasa con todo lo tecnológico, ¿no?, digital, que actualmente puede ser una gran ayuda, inclusive para la interacción. Sin embargo, también puede generar falsas expectativas, ¿no?, respecto a las necesidades de interacción directa que los seres humanos, a las cuales los seres humanos hemos estado acostumbrados por toda nuestra vida, ¿no? Entonces, de modo que ese es un reto que en el día a día, especialmente en los hogares, denota, si antes habían dificultades para regular la conducta del uso de la tecnología, especialmente el divertimento, ¿no?, que puedan encontrar
los chicos en la tecnología actualmente. Si antes era un escándalo que los chicos estén 1 o 2 horas usando tecnología, ahora nomás en la tecnología la exigencia del colegio son 5 o más horas, y a esas hay que agregarles lo relacionado a otros aspectos del uso de la tecnología, ¿no? Entonces ese es un tema de reflexión. Sin embargo, siempre digamos, será un reto el poder generar consensos en la familia, especialmente cuando se trata de niños o adolescentes que pueden ya participar en la agenda familiar, en construir la agenda familiar, los modos de organizarse para el uso de la tecnología. Yo quería también comentar respecto a un par de preguntas, especialmente una que pregunta Renata de la Puente, sobre en qué manera el sistema de salud atenderá los casos críticos de salud mental, y Janina Bustamante respecto a por qué los peruanos somos tan reticentes ante las ayudas de la salud mental cuando tantas carencias tenemos al respecto. Respecto a lo último, en realidad yo no diría que los peruanos somos reticentes. En el mundo hay, digamos, en algunas partes, en algunas latitudes, antes que en otras, pero en general la preocupación por la salud mental o por el bienestar emocional es prácticamente nuevo en el mundo contemporáneo, ¿no? Tanto por las propias personas como por las propias sociedades, ¿no? Es una conquista que está haciendo la humanidad para poder tener acceso a mejores niveles de bienestar emocional. Y esa es una lucha permanente, y que creo que todos estamos embarcados en esto. Sin embargo, muchas veces el avance en estos aspectos está limitado por los viejos paradigmas, ¿no? Respecto a la vinculación de los problemas de salud mental con el mundo íntimo, ¿no? Y específicamente cuando este mundo íntimo estaría aparentemente trastornado, ¿no? Entonces, y esto es bien importante tener en cuenta, porque en realidad, digamos, la calificación de trastorno también es una calificación externa, porque en realidad en un mundo respetuoso, cualquier conducta o emoción o interacción que esté, digamos, dominada por determinados pensamientos, emociones o conductas, podría ser perfectamente entendible si entendiéramos la diversidad. Entre tanto, no se perturbe a las demás personas, no nos perturbemos entre todos, ¿no? De modo que hay muchas razones para pensar en las dificultades personales que podemos tener para poder pedir acceso, tener una actitud de pedir ayuda, ¿no? De búsqueda de ayuda, que es tan importante cuando estamos con malestares o sufrimientos emocionales, y en especial cuando estos perturban nuestro funcionamiento diario. Sin embargo, creemos que vamos como sociedad avanzando, y Perú no está exento de eso. Cada vez vemos personas con más necesidad de tener soportes, de tener ayuda profesional inclusive, ¿no? En diferentes aspectos de la salud mental, en diferentes problemas de salud mental. Por ejemplo, y esto va vinculado a la última pregunta, a la primera pregunta que señalaba, en cómo es que se van a atender estas crisis emocionales o los problemas críticos o casos críticos en salud mental desde el Estado. Y solo en cortito decir que desde hace, especialmente en los últimos 3 años, el Estado peruano, especialmente el Ministerio de Salud, ha venido impulsando la descentralización de servicios de salud mental a nivel nacional, inclusive los especializados, bajo la perspectiva de la salud mental comunitaria, con servicios especializados pero con horizonte comunitario, en una perspectiva horizontal de construir salud mental y también ayudar a recuperar la salud mental de quienes se ven la tienen afectada, ¿no? Sin embargo, los retos son mayores con esta pandemia. En salud tenemos el gran reto en el mundo de hacer un gran cambio a nuestros sistemas sanitarios. Que nuestros sistemas sanitarios no tengan que empezar en hospitales, sino que tengan que empezar
desde las propias casas, ¿no? Desde en los propios lugares donde viven o trabajan o se recrean las mismas personas, ¿no? Este virus nos está demostrando que si el sistema sanitario no está construido desde el propio hábitat de las personas, será siempre vulnerable a justamente amenazas como las que estamos viviendo. Y en salud mental también es así, ¿no? De modo que por eso es que, digamos, se acopla el modelo que estamos implementando a estas nuevas perspectivas y en los próximos meses seguiremos implementando servicios de salud mental en todo el territorio. Habrán escuchado de los centros de salud mental comunitaria, los hogares protegidos, que son servicios hechos justamente para atender las necesidades en salud mental muy cerca de donde viven las personas y en correlación con los otros actores del Estado y también de la propia comunidad. Muchas gracias, Yuri. Nos das esperanza con toda esta reformulación y justamente este cambio de paradigmas de por dónde empezar a atacar, ¿no?, la salud mental como sociedad. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con Adriana. Adriana, te damos el pase para poder cerrar un poco todas estas ideas y acoger a las preguntas, a las numerosas preguntas del público. Sí, Lea, gracias. En realidad, bueno, sobre la tecnología, totalmente de acuerdo con lo que dijo Yuri, y solamente enfatizar que la tecnología nos sirva, ¿no? Nos sirva de herramienta para continuar y fortalecer la conexión y la interacción humana, que también es una necesidad básica de todos y de todas. Quiero terminar respondiendo una pregunta que me parece muy importante de Ricardo Benigno Aricara Pisco de Loreto. Él pregunta sobre qué medidas tomar ante una crisis emocional por la pérdida de un familiar por muerte de COVID. Bueno, primero quiero decir que muchas personas están sufriendo dolor durante la pandemia que nos aqueja como humanidad, y el dolor puede aparecer como respuesta ante una pérdida, ante la pérdida de la vida, y es esperable que aparezca, ¿no? Las reacciones típicas ante el dolor son conmoción, incredulidad, negación en un primer momento, ansiedad, angustia, enojo, periodos también de tristeza, falta de sueño, pérdida de apetito. Y algunas medidas que se pueden tomar para ayudar a una persona a poder sobrellevar estos sentimientos de dolor tras la pérdida de un ser querido pueden ser, bueno, conectarse con ella, ¿no? Y ahí también la tecnología nos ayuda en estos tiempos de pandemia, ¿no? Desde llamarla o organizar videollamadas con familiares y o amigos para que la persona no se sienta sola, y conectarse con su dolor, ¿no? Validar lo que esta persona siente y acompañarla. Por otro lado, también se pueden crear rituales, ¿no? Rituales que ayuden a la persona a recordar al ser querido, a honrar su memoria y a despedirse también de su ser querido si es que no tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Activar también las redes de apoyo de la persona para que también varias personas puedan ayudarla y justamente se sienta acogida y contenida en una red comunitaria de apoyo, de soporte. Y bueno, por último, si la crisis emocional es muy fuerte, obviamente pedir ayuda, ¿no? Creo que Yuri ya mencionó los diferentes servicios, y creo que si la crisis persiste y es muy intensa, se tiene que acudir a un servicio, ¿no?, profesional. Actualmente en pandemia también tenemos la línea 113, ¿no? Y bueno, Yuri ya mencionó los centros de salud mental comunitarios y diferentes servicios que el Estado brinda para poder atender estos casos cuando sean necesarios, ¿no? Cuando su gravedad sea, digamos, fuerte. Hola Adriana, muchas gracias por este mensaje y estas ideas. Creo que nos transmites también este sentimiento de solidaridad entre todos, porque creo que todos tenemos conocidos de cerca, de muy cerca o lejos,
que han sido afectados en esta pandemia en múltiples dimensiones, y parte justamente de desarrollarse plenamente como ciudadano, ciudadana, es reaccionar a esto, reaccionar con solidaridad, reaccionar, ¿sí?, equilibrando nuestras emociones, equilibrando también las respuestas que podemos tener y pidiendo ayuda. Creo que estas dos caras de la moneda que nos han estado mencionando, tanto León, Adriana como Yuri, son súper importantes. Quiero darles gracias a nuestros panelistas por su participación. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, pero vamos a resumir algunas ideas de este diálogo. El diálogo tenía como propósito introducirnos en la importancia del bienestar socioemocional, y a mí me encantó algo que dijo Yuri, ¿no? Y la preocupación es reciente a nivel social, es una conquista. Y justamente el PENA 2036 está conquistando el bienestar socioemocional como uno de los grandes propósitos. No podemos construir una ciudadanía plena, ¿sí?, desde esta dimensión individual y social si no le ponemos énfasis en crear las condiciones para que cada uno, cada una pueda tener la oportunidad de buscar, explorar y alcanzar su equilibrio emocional, de manejar las emociones, de lidiar con estos retos de alta incertidumbre y de contribuir con lo colectivo. Y Yuri también nos hablaba que hay una serie de determinantes sociales que son factores que ayudan o que también ponen en riesgo el desarrollo de este bienestar socioemocional y de la salud mental en general, ¿no? Como la violencia de la que hablaba Adriana, y que nos indigna a todos que todavía permanezcan estos altos índices de violencia, pero sobre todo nos debería indicar que eso esté en nuestras creencias. Por eso que una de las cosas que podemos ir trabajando como ciudadanos y ciudadanas es en modificar estas creencias desde, ¿sí?, la adopción de principios democráticos, el respeto a la persona por sobre todas las cosas, ¿sí?, nuestra responsabilidad de cuidado, ¿sí?, como adultos hacia los demás, ¿no?, de generar vínculos de respeto, de afecto, de confianza, que cree justamente estas primeras conexiones saludables, estas experiencias desde temprano a lo largo de la vida para poder sentirnos seguros. Creo que también a lo largo de las discusiones hablábamos de cómo desarrollar pautas para controlar, ¿sí? León nos hablaba de esta necesidad de generar ciertas pautas para que las personas desde niño o niña aprendan a controlar algo. Y el control nos va a dar sensación de seguridad, y esa sensación de seguridad nos da confianza y nos da la oportunidad justamente de desplegar nuestras habilidades, de conocernos. El autoconocimiento ligado a la autonomía son así piezas fundamentales para desarrollar el bienestar socioemocional. ¿Cómo podemos propiciar eso? En pequeñas acciones en la casa, en cómo gestionamos nuestros tiempos, en cómo gestionamos el tiempo, por ejemplo, de la conexión con los dispositivos tecnológicos para comunicarnos, para entretenernos, para aprender, ¿sí? Cómo gestionamos y nos cuidamos en estos tiempos. Yo creo que tenemos ahí varias líneas de trabajo. Yo insistiría en esta doble cara de la moneda. Primero el autocuidado, aprender pautas de autocuidado desde muy pequeños y mantenerlas y ayudar a otros a autocuidarse cuando eso toque. Y por otro lado, esta dimensión social, que si bien está en la familia, también está en lo comunitario. Tal vez los que vivimos en una sociedad urbana tan amplia, sí, lo comunitario se diluye en la individualidad, pero hoy en día tenemos la posibilidad de cuidarnos en nuestros barrios, así como vemos que se cuidan las comunidades, ¿sí?, que son las rondas campesinas que cuidan, que no hayan contagios, que son los promotores de la salud. Creo que ese rol comunitario tenemos la posibilidad de explotarlo más en estos tiempos y de ejercer nuestra ciudadanía plena a lo largo y a lo ancho de la vida. Quiero agradecerles por estar conectados en este diálogo a nombre de todos del Consejo Nacional de Educación. Vamos a continuar con estos diálogos y próximamente tenemos un diálogo sobre el cuarto propósito del PEN. Así que estén atentos a las comunicaciones a través de la web, de nuestro Facebook, del Consejo. Y nada, a cuidarnos. Muchas gracias por su atención.